Luis, qué placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, mucho gusto de estar aquí. Pues mira, tenemos que hablar, primero que nada, eres como uno de los fundadores del stop motion en Jalisco, en Guadalajara. ¿Cómo fue ese proceso de donde no había nada empezar a generar? Bueno, yo tengo 20 años en Jalisco, ¿no? Yo estudié ciencia política en la UNAM, entonces pues estaba un poco perdido en el espacio, la verdad. Hasta que de pronto un día vi un ciclo en la Cineteca Nacional de Méliès y me volví loco, ¿no? Me entró un hambre muy fuerte por el cine y entonces, bueno, yo consumía, iba al videoclub de la UNAM, del Filosofía del Che Guevara, y sacaba cada fin de semana 15, 20 películas y me las chutaba todas. Entonces, bueno, pues empezó por ahí. Y después vi otro ciclo en la Cineteca de un artista checo, de Jan Svankmajer, y ahí terminó todo, ¿no? La obsesión me llevó como al límite. Saliendo de la función me fui a conseguir una cámara y unas lámparas para animar. Porque bueno, yo desde niño bueno, siempre leía y dibujaba y hacía muñecos de plastilina. Ahí sucedió un evento en la familia que estábamos en realidad encerrados, no salíamos mucho, y una de las cosas por las cuales canalizábamos pues, todo era a través de la plastilina. Recuerdo que había tardes donde mi hermano y yo teníamos 100 muñecos de plastilina, ¿no? Y era como un reto, ¿no? hacer muñequitos. Entonces, bueno, cuando vi lo de Svankmajer fue como muy natural, como pensar que podía hacerlo. Yo nunca había imaginado ni pensaba como en la carrera de director de cine. Fue como la fascinación del movimiento y de la plastilina. Pues suena muy interesante el brinco. ¿Y cuándo llegas a Guadalajara? Bueno, después como de como primer acercamiento, conocí a un animador francés que se llama Dominique Jonard, y él me enseñó los principios, las bases de la animación. Él falleció desafortunadamente el año pasado, pero bueno, él me enseñó a manejar la cámara Bolex de 16 milímetros, me ayudó a hacer unos primeros ejercicios, pero ya en cine, y que fueron proyectados en pantalla. Y bueno, y después me invitó a hacer un cortometraje con él, a trabajar. Yo desde el principio sabía que quería hacer stop motion, pero sabía que si aprendía las bases del 2D, del dibujo, pues hay un director, Norman McLaren, que es increíble, y él tiene una frase que dice que la animación no es el arte de los dibujos en movimiento, sino el arte del movimiento a través de los dibujos, o a través de la plastilina, o a través de los recortes, o de la computadora, de lo que sea. Se puede adaptar a lo que sea. Entonces yo sabía que aprendiendo las bases del movimiento podía adaptarlo al stop motion. Entonces, bueno, después de ese cortometraje me fui a un estudio para hacer publicidad, y estuve un año haciendo comerciales. Y al final del año fue cuando conocí a René Castillo, que René Castillo fue a filmar los créditos de Sin Sostén, y ahí lo conocí. Entonces fue como teníamos muchas afinidades, más o menos la misma edad, y nadie estaba haciendo, o muy poquitos estaban haciendo este tipo de animación, y sobre todo como con un nivel ya un poquito más avanzado. Entonces, pues bueno, nos caímos súper bien, y enseguida me platicó de Hasta los Huesos, y me vine a vivir a Guadalajara. Y estuvimos, y se hizo Calavera Films para hacer Hasta los Huesos, y estuvimos trabajando en el cortometraje 2 años y medio. Fueron 6 meses de preproducción, 1 año y medio de producción a 2 cámaras, en una cámara René, en otra cámara yo, y después el resto de postproducción. Ahora que mencionas eso, cuando hablamos de hacer un corto en animación, la gente piensa que a lo mejor es muy rápido, muy sencillo, pero ¿cuál es el tiempo que lleva construir una historia de principio así en stop motion? Bueno, es muy relativo, puede haber historias que surgen muy rápido, o otras que, bueno, que se atoran, pero yo pienso que al final tiene que ver con es un encuentro, ¿no? Hay también una frase no recuerdo cómo se llama el director de Wall-E, ahora se me escapa el nombre, pero él tiene una frase muy bonita, o una idea, que dice que encontrar una idea para un guión
es como de pronto descubrir dónde está enterrado un dinosaurio. Entonces, bueno, pues empiezas a excavar y sacas los huesos y lo vas armando y de pronto dices, no, pues es un mamut. Y entonces empiezas a armar un mamut, pero a la mitad del proceso te das cuenta de que es en realidad un tiranosaurio. Entonces, tienes de dos, ¿no? O sea, destruir el mamut que llevabas y construir lo que es realmente un tiranosaurio, o seguirle y construir algo que se parezca a un mamut. Mamutsario. Exactamente. Ok, ahora déjame agarrar esta parte para decir, ¿estás hablando del proceso del guión o ya estás hablando del proceso de grabación mismo? Porque si estás haciendo una película, por ejemplo, y dices, no es un mamut y todo, y llevas 2 semanas de rodaje, el asesinato es lo mínimo que te pasa. ¿A qué momento te refieres? ¿Ya en el rodaje puedes descubrir que es otro animal? Es muy raro que pase eso, puede suceder. Yo creo que hay que estar abierto a no dejar cabos sueltos. Si detectas algo, no te... Tienes espíritu mafioso. Sí, no quieres dejar cabos sueltos, ¿no? No, exactamente, sí. No puedes dejar eso como en la conciencia. No tienes que hacer lo mejor a cualquier costo, pero lo importante, o más bien hay que ser muy riguroso en el guión. Creo que eso es la analogía del mamut. Tiene que ver más con el guión, con el proceso de guión, y que es fácil de pronto irse como para caminos extraños, y todo pienso que al final tiene que ver con las historias personales, ¿no? Que cuando encuentras el tema, el corazón de la historia, es como fluye muy, muy fácil, y hay veces que es difícil encontrarlo. Pero, por ejemplo, Hasta los huesos, que ese, bueno, no es mi guión, es el guión de René, pero bueno, yo como espectador desde dentro y desde fuera del guión, iba avanzando, y al principio tenía mucha paja, ¿no? Tenía clichés, había un personaje que estaba el muerto, ¿no? que aceptaba la muerte, valga la redundancia, y al final llegaba un personaje femenino y había como una historia de amor, pero le quitaba, ¿no? Restaba fuerza a la potencia de la aceptación de la muerte. Entonces, bueno, pues va uno como pelando hasta que llega a lo esencial. Y hay veces que se llega muy fácil, no hay reglas, hay veces que se llega muy rápido y otras que no. Hay un escritor, Faulkner, que decía que escribir es matar a las queridas. Es decir, hay algo que funciona muy bien por sí mismo, pero ya en la historia en general no, le quita. Entonces hay cosas que te pueden gustar y dices, no, lo siento, tiene que ir afuera en función de la historia. Claro, el To Kill Your Deers es increíble. Yo siempre, pues ni modo, lo aplicas y también lo sigues aplicando ahora que mencionas lo de la producción. Lo aplicas en el guión, en la producción y en la edición. En la edición, por ejemplo, otra vez en Hasta los huesos, había una plañidera, había una señora que le pagaban por llorar en el funeral, y en edición confundía, no se entendía bien qué es lo que sucedía a ese personaje, por qué aparecía. Entonces, bueno, pues fue un mes de trabajo para animar a ese personaje, y al final salió. También en La Noria había otros personajes que salieron. En El Rey, pues ni modo, había planos que eran preciosos y había que cortarlos, ¿no? Como también que fueran más dinámico, y ni modo. Pero bueno, el guión es la base de todo. Ahora, cuando haces una historia, ¿cuál es la diferencia de contar una historia para stop motion a contar una historia que no es stop motion? ¿Qué puedes encontrar tú de diferente en ambas actividades? Bueno, hay otro autor que dice, cuando un personaje llegue, saluda a otro, y hace una reverencia y se levanta el sombrero, dice, es live action, ¿no? Cuando llega un personaje y se levanta la cabeza para saludar, es animación, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, ¿no? Como utilizar las posibilidades que nos da el medio, ¿no? Creo que es muy bonito, como la metáfora, que también hay en el cine de acción viva, pero en este caso los personajes son maleables, nos dan como otras posibilidades grandes como de lectura dentro de la caracterización del mismo, incluso los materiales, dan información al público. Creo que el detalle es una de las cosas que creo que podría utilizarse mucho más de repente en el stop motion, el poder detenerse en las cosas para sacarle una ventaja dramática.
¿Cómo ves? No sé, a lo mejor estoy alucinando nuevamente. No. Por ejemplo, ahora en El Rey, bueno, pues los personajes son de piedra, pero es una piedra carcomida. Entonces, bueno, y aquí hay una historia que este cortometraje yo lo empecé hace mucho tiempo, lo empecé hace 14 años. Al final, si yo condensara todo el tiempo de producción sería año y medio, pero no podía conseguir recursos. Entonces, bueno, por eso se extendió tanto, ¿no? Pero cuando por fin pude retomar el cortometraje para realizarlo, los personajes estaban ya, se notaba el paso del tiempo y al final me gustó, o sea, porque hubo propuestas de rehacerlos, pero a esta textura ya no la podía lograr y se hicieron como un buen vino, ¿no? Y un buen vino que acaba de ser descorchado con todos los honores. Acabas de ganar el Ariel por este proyecto de 14 años, me dices. Sí, no, pues yo muy feliz, ¿no? La verdad, mucha gente piensa que lo tenía muy seguro y que yo iba, pues pensando que iba a ganar, pero no, para mí fue una sorpresa. Eran 5 en competencia y había uno muy fuerte, que incluso el año pasado estuvo sonando para los candidatos al Oscar. Ajá. Entonces, la competencia era fuerte y yo lo respeto a todos. Entonces, yo no creía que... No tenía ninguna certeza. Pero al final, pues es muy bonito. Y es muy bonito, pues bueno, todas las reacciones posteriores, pues bueno, de cariño, ¿no? Y bueno, de dar este reconocimiento al trabajo de mucho tiempo, ¿no? De no quitar el dedo del renglón. Y por otro lado también creo que sigue abonando ahora pues a la cosecha del stop motion local, Claro. que al final estábamos haciendo un recuento entre Carla Castañeda y yo creo que son entre 14 y 15 Arieles para Jalisco en stop motion. Casi nada, ¿verdad? Sí. Ahora, eres una persona súper paciente con esto de los proyectos. Estás haciendo un largometraje que se llama Insomnia. Sí. Este proyecto que dices del Rey, 14 años. ¿Cuánto tiempo tienes con Insomnia? Bueno, con Insomnia llevo ya de manera oficial casi 4 años. Desde que hice el guión, mi primer draft fue hace 10 años. Entonces, bueno, pues así son. Incluso de pronto parece que es lentísimo, pero es un común denominador en las producciones, no solamente de stop motion, sino también de computadora, de CGI, ¿no? De animación digital. Por ejemplo, todas las de Pixar, su promedio es entre 6 y 8 años. Las de stop motion también. Para el Festival de Guadalajara vinieron 2 directores, uno de Israel y otro de Estonia. El de Israel traía una película increíble, Matt Gorut se llama, y la película se llama The Tower, acerca de la Franja de Gaza. Y el otro de Estonia tenía una película que se llama The Captain Morten and the Spider Queen, más en una onda burtoniana. Y bueno, y estábamos platicando los 3 y le preguntaba al de Israel, ¿tú cuánto te tardaste? Me dijo, 10 años. Sin el guión, o sea, ya de pura producción, 10 años. Y luego le decía al de Estonia, ¿y tú? Dice, no, yo rápido, yo 8. ¿No? Entonces, dentro de estos términos, muy bien. Y creo que ahora mismo esta película la estamos haciendo en un museo, en el Trompo Mágico, y es una exposición viva. Y es muy bonito porque hay una creación de público, hay una afluencia de 200,000 visitantes al año. Entonces, bueno, pues que esas personas puedan ver todas las visitas, parte del proceso, ¿no? Y también, pues, todo lo que implica, ¿no? Hay, en live action, ¿no? Con actores, si tú escribes en el guión, hay 200 servilletas, bueno, vas y las compras, pero si tú escribes 200 servilletas en stop motion, las tienes que hacer, ¿no? Entonces aquí es, bueno, son 2 servilletas y media. Sí, así es. Ok, Insomnia, estamos hablando mucho del término de animación para adultos, no para niños. Insomnia, ¿en qué punto se inscribe? Insomnia sí es una película familiar. Me gusta porque es un cambio de registro completamente diferente a Viva el Rey. El Viva el Rey es como más fuerte, el diseño también
apela como a esto, ¿no? A las texturas. Siento que es como más expresionista de alguna manera. Insomnia es más onírico y es una historia más aristotélica, ¿no? Así como con sus 3 actos, con diálogos, y es una película de fantasía y ciencia ficción, más fantasía que ciencia ficción. Es una ciencia ficción muy suave que tiene más que ver con las relaciones sociales. Y todo gira alrededor de la pregunta de qué pasaría si dejáramos de dormir. Algunas personas ya con más edad te lo podrían responder fácilmente, pero sí. Bueno, volvamos un momento al Rey, porque no hemos platicado de qué se trata el Rey. Me decías hace rato fuera de cámara que tiene que ver con un momento que te asaltaron 4 veces en la Ciudad de México. Sí, así es. ¿Cómo van haciendo el Rey? El Rey, bueno, por un lado es esta serie de eventos donde lo que provocan es, pues bueno, furia, frustración, como muchas cosas que al final creo que todos hemos sentido y que incluso puede ser hasta venganza, ¿no? Dices, ¿qué pasaría si pudiera vengarme, ¿no? Y esta reflexión me llevó a pensar que pues en las espirales de violencia, y que es algo que es muy actual en México, y que al final me parece que una sociedad que apela a la venganza y a la violencia es muy frágil, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, es como la semilla a nivel digamos, de contenido, ¿no? de la historia, y a nivel estético tiene que ver con un hecho que yo te comentaba que era miope. Ya no soy miope, ya me operé, pero bueno, eso me llevaba a de pronto imaginar figuras ahí extrañas que no tenían nada que ver con la realidad, y en algún momento vi una revista, bueno, era un libro de fotografía de Joel Peter Witkin, que es un fotógrafo que me encanta, y que hace foto con cadáveres y con gente con alguna discapacidad, y vi una foto que sin lentes de una chica sentada en una mesa de una sola pata, y yo perfecto vi una figura de una pieza de ajedrez, como un torso femenino y la base pues de una pieza de ajedrez. Entonces, bueno, estos 2 elementos, bueno, pues me llevaron a hacer pues esta historia ubicada en este tablero, y que me daba como pie pues muy buen juego para abordar la violencia, la guerra, ¿no? Y todas estas espirales de violencia, ¿no? Ahora, ya terminaste el corto, ya ganó un premio el corto, sí. Ya diste tu discurso, ya fuiste felicitado, es maravilloso. 9 años, perfecto. ¿Qué pasa con ese corto? Bueno, sigue ahora en festivales, sigue su ruta de festivales. Este ya es el 2º año, y yo pienso que ahora tengo algunas ofertas de distribución, sobre todo en plataformas tipo Netflix, no Netflix, bueno, algunas otras como alternativas. Sí, los que te están haciendo las propuestas no sonrieron cuando dijiste. Ya sé. No, tengo propuestas, pero bueno, lo importante es que se vea. Pienso que a final de año ya va a estar abierto como para un público más grande. Y bueno, y ahora estamos soltando fragmentos de making of, ¿no? Trailer, fotos de procesos, y bueno, pues ha sido muy bonito todo el cariño de la gente. Está muy padre. Ahora, viendo que se viene muy fuerte la animación en el stop motion, ¿qué características debe tener alguien para hacer stop motion? Tú ves un ingeniero y dices, sí, es un ingeniero, sí, roba, o sí, es comunicador. ¿Qué características tiene alguien que hace stop motion? Bueno, de entrada, contar historias, ¿no? O sea, esta pasión por los medios narrativos, y ser muy buen comunicador, ¿no? Porque hay 2 etapas, ¿no? Por ejemplo, no 2 etapas, sino, por ejemplo, en los cortometrajes nos decía
Nuestra diseñadora de producción junto con Carla Castañeda se llama Francesca Maxwell Berlingieri, y ella fue la directora de arte de la isla de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson y también de Paranorman de Laika. Y ella nos decía, bueno, la diferencia entre hacer un cortometraje y un largometraje, dice que es cuando haces un corto es como cocinar para tu familia o para tus amigos. Dice, y hacer un largometraje es abrir un restaurante, ¿no? Y un restaurante grande. Entonces, bueno, pues en ese sentido pues hay que coordinar a muchísima gente y contar la historia una y otra vez, ¿no? En general y en detalle con cada uno de los departamentos. Entonces me parece que tratar de ser muy claro. Hay quien lo hace con la palabra y hay quien lo hace también con dibujos. Los dibujos son una gran herramienta. Bueno, para mí, yo cuando quiero explicar algo, dibujo, aunque sean garabatos, pero eso. Y creo que en el cine en general, bueno, y en las artes, pues el detalle, ¿no? Y lo que te decía, lo de no dejar cabos sueltos, también para eso aplica muy bien, ¿no? Para saber decir no, ¿no? Porque hay ocasiones que, bueno, con las prisas, con la presión, te lleva, es de mis grandes aprendizajes, ¿no? Cuando a veces dices que sí y decir no. Y decir no. Ahora ya, bueno, ya después de un tiempo, ya creo que lo tengo mejor resuelto y espero, bueno, cada vez hacerlo mejor, pero sí, no dejar nada al azar y hacer un análisis muy profundo de cada uno de los elementos de fotografía, de arte, de paleta de colores, de guías de estilo, de animati, de actuación. ¿Ah? Entonces, y pienso que es muy importante ser multidisciplinario, ¿no? Porque el stop motion, justo una de las características que a mí es la que me atrae o las que me atraen y que me dan felicidad, son pues eso, ¿no? Que es escultura, dibujo, pintura, fotografía. Entonces, bueno, es un abanico muy grande. Entonces, mientras tengas como conocimiento más a profundidad de cada una de estas disciplinas, pues podrás ir con cada uno de los jefes de departamento o con los asistentes y bueno, y saber qué es lo que quieres, ¿no? Entender mejor qué es lo que quieres. Pues, Chef Telles, mi pregunta sería, ¿cómo va Insomnia, el restaurante? ¿Cuándo vamos a ver ya el proceso culminado? Bueno, ahora mismo pienso que estamos haciendo la producción, estamos a la mitad de la producción, todavía no tenemos una fecha de culminación y de estreno, porque estamos trabajando muy fuerte en todos los procesos, respetando todos los procesos y también lo que te comentaba de estos casos de Israel y de Estonia. Pues bueno, nosotros llevamos 4 años, un poquito menos de 4 años de manera oficial trabajando. Entonces, bueno, pienso que cuando menos 2 años serían muy buenos, ¿no? Pues estamos totalmente al pendiente de lo que vaya pasando. Muchas felicidades por el ayer. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar muy cerca y en contacto. Alfonso, muchísimas gracias, un placer. Al contrario. Amigos de la pantalla, seguimos en el programa. Gracias. Ahí va, ahorita creo que lo padre es el resultado, por ejemplo, de la semana pasada que Luis ganó el Ariel. Es muy alentador, muy padre. Ayer tuve junta con Luis y con Carla, a ver cómo van con los drones.